En este segundo problemita acá tenemos que en una mezcla de gases ideales, las presiones parciales de los gases componentes son como sigue. Tenemos CO2 y el CO2 tiene una presión parcial de 12.5 kilopascales. El oxígeno O2 tiene una presión parcial de 37.5 kilopascales y el N2 tiene una presión parcial de 50 kilopascales. ¿Ok? Nos piden determinar las fracciones molares y la fracción de masa o fracciones másicas de cada componente. Y que calculemos la masa molar aparente, la constante aparente de la mezcla de los gases, el calor específico a volumen constante, el CV y la relación de calores específicos a 300 Kelvin para dicha mezcla. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿qué es lo que nos dan inicialmente? Las presiones parciales. ¿Ok? Que la presión parcial, ¿verdad? Era la presión de cada componente individual entre la presión total de la mezcla. Entonces, acá simplemente nos están dando, a partir de las presiones parciales, tenemos que determinar, que son estas respectivamente, tenemos que determinar lo siguiente, la fracción molar, ¿verdad? Que era Y con el subíndice, ¿verdad? Que va a cambiarse por el nombre de CO2, O2 o N2. Entonces, la presión parcial del CO2, del oxígeno y del nitrógeno. Perdón, la fracción molar, que está en función de la presión parcial dividido entre la presión total de la mezcla. ¿Ok? Ahora, la fracción de masa, ¿verdad? Es la masa individual de cada componente que tenemos que calcular, dividido entre la masa total de la mezcla, la masa molar aparente o la masa molar promedio, la masa molar de la mezcla, es igual a la masa de la mezcla dividido entre el número de moles de la mezcla, ¿verdad? Hay que calcular el número de moles de la mezcla. La constante R aparente de esa mezcla, el calor específico a volumen constante o CV y el K de esa mezcla. El valor K que es igual a CP entre CV. ¿Ok? Entonces básicamente al pedirnos el K y anteriormente al pedirnos el calor específico a volumen constante nos están pidiendo ambos calores específicos, a presión constante y a volumen constante, el CP y el CV para posteriormente calcular el, la relación de calores específicos K. ¿Ok? Que para el gas ideal recordemos que es 1,4. Pero para este caso, como no es un gas ideal o no es un solo gas, sino es que se puede asumir como gas ideal, es una mezcla de tres gases distintos. ¿Ok? Y tenemos que calcular esa relación de calores específicos a 30 Kelvin, perdón, 300 Kelvin. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a calcular la presión total. ¿Por qué? Porque para el cálculo de fracción molar, ¿verdad? Necesitamos primero esta presión total de la mezcla, ya que nosotros tenemos la presión de cada individual de cada gas por separado, que sería la presión parcial. Recordemos que ya definimos que la presión parcial iba a ser igual a la presión individual de cada gas por separado. ¿Ok? Entonces, la presión de la mezcla va a ser igual a la presión total del CO2
independientes, o sea, la sumatoria de las presiones parciales del CO2, del oxígeno y del nitrógeno. ¿Ok? A volumen constante y a temperatura constante, igual también a 300 grados. ¿Ok? Que por ahí el problemita también nos pedía el CV a volumen constante y, y todo a la temperatura de 300 Kelvin. Entonces tenemos temperatura constante y volumen constante, por lo tanto la presión total de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de presiones parciales, utilizando la ley de Amagat. Por lo tanto, la presión total, sumamos 12.5 más 37.5 más 50, nos da un total de un número bonito cerrado de 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces ya tenemos la presión de la mezcla y la presión parcial de cada componente individual. Por lo tanto, podemos calcular la fracción molar del CO2, la fracción molar del oxígeno y la fracción molar del nitrógeno. ¿Ok? Encontramos que la fracción molar del CO2 es de 0.125, obviamente adimensional. La fracción molar del oxígeno es de 0.375 y la fracción molar del nitrógeno es de 0.5. ¿Ok? Recordemos que anteriormente confirmamos, ¿verdad? En función o tomando en cuenta la ecuación de gas ideal y la ley de Amagat y la ley em, de volúmenes y presiones aditivas, definimos que la presión parcial lo podíamos igualar al volumen parcial. Y el volumen parcial en kilomoles de cada componente, entonces lo podemos definir, ¿verdad? Porque acá no nos dan la información de presión parcial y nosotros sabemos que podemos definir la presión parcial también como el volumen parcial. Aquello de que la presión de cada componente era igual a la presión de la mezcla, que era igual al volumen de cada componente dividido entre el volumen de la mezcla, que esto era igual a la fracción molar de cada componente. ¿Ok? Entonces aquí estamos tomando en cuenta esta igualdad. Para que esto se cumpla, la presión parcial es igual a el volumen parcial. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que cuántos kilomoles tenemos de cada gas, que son iguales a la presión parcial. Podemos decir que tenemos 12.5 kilomoles de CO2, 37.5 kilomoles de oxígeno y 50 kilomoles de nitrógeno. Estos son los números de moles de cada componente individual o su volumen parcial en función de que ya conocemos la presión parcial. Muy bien. Entonces ya sabemos, ya entendemos por qué podemos llegar a esta definición, ¿verdad? Ya lo confirmamos con aquella ecuación donde podemos igualar y que esa relación también es igual a la fracción molar, que es esta misma ecuación que tenemos acá, ¿verdad? La que anteriormente colocamos acá. Muy bien, que eso estamos mezclando todo lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a calcular la masa de cada uno de los componentes, de cada uno de esos gases. ¿Ok? Donde también, como tenemos 100 kilopascales, quiere decir que si hacemos la sumatoria vamos a tener 100 kilomoles de mezcla. ¿Ok? Y nosotros sabemos que la masa de una sustancia específica, individual,
lo podemos calcular como el número de moles que tenemos de esa sustancia multiplicado por la masa molar de esa sustancia. Por lo tanto, sabemos cuántos números de moles o cuántos kilomoles tenemos de CO2, cuántos tenemos de oxígeno y cuántos tenemos de nitrógeno, que aquí los tenemos respectivamente. Y los multiplicamos por la masa molar de cada uno de estos gases, que recordemos que está tabulada. Entonces tenemos como masa total de CO2 550 kilogramos, 1200 kilogramos para oxígeno y 1400 kilogramos de nitrógeno, para un total de masa total de 3150 kilogramos, que ya sabemos cómo se llama eso, cómo se representa como masa total de la mezcla. ¿Ok? Donde los valores de masa molar individual de cada uno de el CO2 lo podemos encontrar como 44.01, el nitrógeno como 28,013, tome nada más 28, y para el oxígeno de 32, ahí lo redondeamos a 32, de la tabla A1. ¿Ok? De esta forma ya tenemos el cálculo de masa total y la masa individual. Por lo tanto, ya podemos calcular la fracción de masa, ¿verdad? Que va a ser igual, la fracción de masa es igual a la masa de cada componente individual dividido entre la masa total de la mezcla. Entonces es dividir estos valores entre este respectivamente. La fracción de masa, ¿verdad? Como les decía, se calcula con la ecuación de fracción molar. Por lo tanto, tenemos los siguientes resultados para el CO2, para el oxígeno y para el nitrógeno. Ok, ya calculamos las masas individuales anteriormente. La sumatoria de estas masas nos dan la masa total de la mezcla. Para encontrar la relación, ¿verdad?, entre cada uno de ellos, tenemos que la fracción molar del CO2 es de 0.1746. Para el Profe, oxígeno, sí, esa no es la fracción de masa. sí, la fracción de masa, perdón. Muy bien, por ahí se me la pues. La fracción de masa, excelente, gracias. Ahí también para que lo corrijan en la presentación, que pues traté de subir las antitos. Ok, perfecto, muchas gracias. Como tenemos la fracción de masa. Para el nitrógeno, igual a 0.444. Perfecto. Muy bien, entonces podemos ahora pasar a hacer el cálculo del peso molecular aparente o la masa molar promedio, los diferentes nombres que tenemos para la masa molar de la mezcla, con sus unidades kilogramo por kilomol. Muy bien, entonces tenemos la masa total de 3.150 kilogramos multiplicado entre el número de moles total que vimos de la mezcla, que es igual a la sumatoria de presiones parciales, que dijimos que las presiones parciales son equivalentes a los volúmenes parciales de cada uno, que sumados me dan 100 kilomoles. ¿Ok? Esto me da una relación de, para la masa molar aparente, peso molecular aparente de 31.5 kilogramos por kilomol. Muy bien. Nada más déjenme ver que no haya nadie en espera. Listo, estamos todos los que somos. Muy bien. Ok. Ya calculamos el peso molecular aparente, que era una también de las preguntas que teníamos que responder. Ahora vamos a hacer el cálculo del calor específico a
volumen constante, ¿verdad? Que vimos que el volumen o el calor específico de una mezcla, ¿verdad? Va a ser igual a la sumatoria de cada fracción de masa de cada componente individual multiplicado por el calor específico de dicho gas individual. Entonces la sumatoria de esos productos me va a dar el valor total del calor específico a volumen constante. Entonces, viéndolo como la ecuación que vimos, ¿verdad? Tenemos que el calor específico a volumen constante es igual a la sumatoria del producto de la fracción de masa de cada componente por su calor específico a volumen constante, ¿verdad? Tanto entonces para nuestro CO2, para nuestro oxígeno y para nuestro nitrógeno, que son los gases que estamos analizando. Y esta información, el CV de cada uno de esos gases, pues ya está tabulado, donde en la tabla A2, perdón, CA2A, ¿ok? Entonces ya esta ecuación genérica la podemos transformar en la ecuación que nos va a representar nuestro cálculo de calor específico a volumen constante. ¿Por qué? Porque ya le podemos poner nombre a la fracción de masa de quién, del CO2, junto con su calor específico, la fracción de masa del oxígeno con su calor específico y la fracción de masa del nitrógeno con su calor específico. Ahora vamos a buscar estos CVs respectivamente. Para el dióxido de carbono tenemos un valor de 0.657. Para el nitrógeno tenemos un valor de 0.743 y para el oxígeno tenemos un valor de 0.658. Entonces ahora sustituimos las fracciones de masa que ya calculamos anteriormente de los tres gases por los tres valores de calores específicos que tenemos y reescribimos la ecuación y calculamos. Para obtener un total en el calor específico a volumen constante igual a 0.6956 kilojulio entre kilogramo por Kelvin. ¿Ok? Perfecto. Recordemos las unidades del calor específico, kilojulios, ¿verdad? Está en la tabla también, kilojulio entre kilogramo por Kelvin. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Vamos bien. Es muy sencillo en realidad el temita. Ahora vamos a calcular la constante R, pero de la mezcla, donde sabemos que la constante universal, perdón, la constante universal RU es igual a la constante de la mezcla por la masa molar de la mezcla. También sabemos que para los gases la constante R es igual a la diferencia que existe entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Es una ecuación que ya pues, sabemos desde física 1 y tenemos la relación de calores específicos K. ¿Ok? Son los valores que me están solicitando. Entonces, nosotros directamente podemos despejar nuestra constante de la mezcla y podemos decir que es igual a la constante R universal, que ya sabemos el valor por tabla de 0.314 kilojulios sobre kilomol por Kelvin, dividido entre la masa molar de la mezcla igual a 31.5 kilogramos por kilomol. Por lo tanto, tenemos una constante de la mezcla de 0.2639 kilojulios sobre kilogramo por
Kelvin. Acá cancelaríamos los kilomoles. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, ya tenemos, nos solicitan calcular el factor K o la relación de calores específicos, del cual ya tenemos CV. Necesito calcular CP. Por lo tanto, voy a la ecuación que tengo arriba, donde acabamos de calcular la constante R de quién, de la mezcla. Y ya sabemos el calor específico a volumen constante de la mezcla. Por lo tanto, puedo encontrar el CP pasando el CV a sumar a este lado de la ecuación y encontrar CP. Por lo tanto, ese valor que encuentro lo divido entre CV y encontramos el K, la relación de calores específicos de la mezcla. Ok, entonces Profe, vamos a, sí, y esa fórmula solo para el R de la mezcla, o también se puede con el universal. esta, La esta de, ecuación, sí. Usando, digamos, el CP y el CV del elemento en específico. sí, correcto. Ok. Que igualmente el R, nada más déjame chequearlo en la tabla, porque el R de cada gas específico no lo tengo de memoria, pero sí, el R o la constante de cada gas específico ya está tabulado. ¿Ok? Lo que no está tabulado es el R, obviamente, de una mezcla. Aquí estamos encontrando los valores de la mezcla. El valor de CV, CP y R de la mezcla. Todos tienen el subíndice de mezcla. Aquí en celeste está la ecuación general, pero aquí estamos encontrando la constante R de la mezcla. Igualmente ya encontramos el CV de la mezcla, ahora encontramos el CP de la mezcla. Estos valores, ¿verdad? Ya están tabulados para el aire, para el argón, para el butano, para el dióxido de carbono, para todos los gases normales que estudiamos a lo largo del curso de termo. ¿Ok? Entonces ya son valores tabulados. Aquí estamos encontrando el valor ahora cuando sumamos varios de esos calores específicos que ya sabemos que están tabulados, ¿verdad? En función de la fracción de masa que compone cada uno de esos gases, ¿ok? Entonces van a variar dependiendo de el porcentaje que tengo de oxígeno, el porcentaje que tengo de cada uno de los gases que forman esa mezcla. Igualmente, este sería el factor K, que igual para cada gas independiente está tabulado, pero este sería el factor K de la mezcla, la relación de calores específicos de la mezcla. Bien, aquí simplemente colocamos las ecuaciones que estamos aplicando. ¿Aplicando a quién? A una mezcla. Ahora vamos a calcular pues, la relación de calores específicos, ¿verdad? Como les decía, para aplicar esta ecuación a la mezcla nos hace falta el CP, que es este valor que tenemos acá. Pero el CP de esta ecuación sabemos que es igual a la constante R del gas, en este caso de la mezcla, que le vamos a colocar el subíndice de la mezcla, sumado al calor específico a volumen constante de quién? De la mezcla. Obtenemos el CP de la mezcla, igual a 0.2639 más 0.6956. El CP sería entonces en total de 0.9595 kilogramos por kilojulios sobre kilogramo por Kelvin. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro CP. ¿De quién? De la mezcla. Y encontramos la relación de calores específicos. Recordemos, para un gas ideal es de 1,4, ¿verdad? Si lo queremos comparar y tener una idea. Para esta mezcla de tres gases de CO2, O2 y N2 es igual a 1.379, la relación de calores específicos. ¿Ok?
Entonces encontramos las fracciones de masa, la masa molecular aparente, el calor específico a volumen constante, la relación de calores específicos, la constante R del gas de la mezcla y el calor específico a presión constante. ¿Ok? Ya un poquitito más complejo el problema. Pero igualmente, pues son bastante sencillitos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta con este ejercicio? Súper fácil. Sí, No hay dudas. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con este tercer ejercicio.